Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar, a comenzar este servicio de estudio bíblico. En esta noche vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno 331, todas las promesas del Señor. Dice que nos ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas allí en la segunda carta del apóstol de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así que vamos a cantar este himno 331, todas las promesas del Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, cada mañana. Gracias, Dios mío, por tu Hijo, Dios mío, que nos abandona tu Señor. Ahora te pedimos, Dios mío, que sea muy justo, Señor, que nos ayude a tener entendimiento, Señor, para con tu palabra, Dios mío, y podamos entender, Dios mío, que tú eres el camino y la verdad, Señor. Gracias infinitas, perdona todas nuestras faltas de nuestros pecados y ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues damos la bienvenida a todos en esta tarde, noche de una más del mes de agosto, del caluroso mes de agosto. Damos gracias a Dios por su presencia y bueno, nos alegramos mucho en ver a los niños aquí con nosotros. ¿Qué tal de vacaciones? Bien, ¿ya empezaron la escuela? Muy bien, qué bueno, ¿no? ¿Están aprendiendo mucho? Ok, no están muy convencidos. Así que bueno, pero bueno, damos gracias a Dios que están aquí de vuelta. Caleb, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Comiste mucho pescado? No sabe gusto. Sí, le encanta. Bueno, está bien. Lo que le tenía una sorpresa a un crucero y él decía que quería ir a pescar. Y nosotros no, que tenemos una sorpresa, te vamos a llevar a Miami Beach a pescar. Y cuando se vio allí, No era lo que quería, no. Pero bueno,
Ya como se ve grande y vea la foto, lo va a disfrutar. Así que tiene que esperar a que crezca, a que sea grande. ¿Ok? Qué bueno que están ahí. Bueno, pues, Caleb, y no vino hoy. No, un poco cansado en la casa y de Santa Lejos. Ok. Levantarse más temprano. Pues muy bien. Pues saludamos a aquellos que están allí en redes sociales también y esperando que Dios les bendiga. Bueno, pues como anuncio, recordar que los jóvenes tienen su campamento ahora pronto, a principios de septiembre. La fecha exactamente, no sé si saben cuál es la fecha exacta. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 y 7, que es desde el jueves o desde el viernes. Viernes a lunes. Desde el viernes, del viernes al lunes. 4, 5, 6 y 7. Así que ya prácticamente está aquí. Ya estamos a más de la mitad de agosto. Y bueno, pues seguramente. Sí, más de la mitad. Ya, estamos ya en los 2 primeros tercios. Así que bueno, pues estaremos orando por los jóvenes también para que el Señor permita que esta actividad pueda ser también de gran bendición en este nuevo campamento. Así que estaremos impulsándoles también para que los que todavía no se han decidido que participen de este tiempo también con ellos. Bueno, pues estos son los anuncios que tenemos para estos días. Seguir orando por los enfermos. Ya este viernes estaremos mencionándoles a cada uno de ellos. Hablé con la hermana Ena el día de hoy. ¿Cuántos han ido a visitar a Ena en estos días? Yo le llamé, bueno, ella le dieron 15 días más, porque dice que el hueso está soldando, pero dice el médico que necesita unos 15 días más para que solde bien y para que no tenga ningún tipo de riesgo. Así que estará allí en el mismo lugar y cuando usted pues tenga un chancecito, que no es lejos, bueno, pues vaya y la visite, que ella seguramente se va a poner muy contenta con su visita. Y bueno, pues los demás enfermos, sabemos la situación de Julio, estaba en el Baptist, lo pasaron para allí para el Baptist por un problema que le dio, ya están con antibióticos y todas esas cosas, pero pronto lo van a pasar para la casa, no sabemos exactamente cuándo va a ser, no sé si Giselle tiene el conocimiento de él. No, todavía no saben. No saben, ni siquiera ellos saben todavía cuándo va a ser, pero bueno, seguimos hablando por esta situación. Cuando le den el alta El alta de ahí del Baptist, exacto. Y bueno, ellos están en una situación difícil porque recuerden que tienen que ir para la casa, no tienen nadie quien lo cuide. Solamente le van a dar creo que 1 hora de enfermera o de chichey. Y entonces, bueno, pues Hillary está a tiempo completo ahora, está full time. Y Johanna también tiene que trabajar para poder sostener su hogar. Y realmente se presenta un momento bastante difícil para ellos. Así que bueno, estaremos orando y a ver qué se puede hacer por ello. Bueno, los demás enfermos ya lo estaremos diciendo, no sé cómo estará Nelson en estos días, él estaba bastante animado, bueno, pues, también estaremos orando por él. Vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, en el Apocalipsis, capítulo 18, vamos a leer los versículos del 9 al 20. No, perdón, del 9 al 16. 17. Del 9 al 16. Así que nos ponemos en pie. Vamos a leer de manera alternada estos versículos. Apocalipsis 18 del 9 al 16. Bien, comenzamos. Dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil,
de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedirle a Rosa Mari que tenga unos momentos de oración con su palabra de Dios. Amado Padre de Dios, que vas en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, amado Señor, por la oportunidad de poder estar reunido hoy aquí en tu casa y en tu nombre, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, oh Dios, que llega a nuestros oídos, Padre. Prepara nuestro corazón, Dios mío, para poderla recibir y poderla atesorar, Padre Celestial. Por Jesús oramos y te damos gracias por tu sacrificio en la cruz de Padre. Amén. 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 Bien, los niños pueden pasar a su aula. Pasaron hoy unos cuantos jóvenes, están cansados de la escuela. Bueno, Freddy nada más que llega, se levanta a las 5:30 de la mañana, llega, se baña y se queda durmiendo levantando para me parece que es el cambio también. Sí, porque es la costumbre. Que están levantando a las 11 o 12 días. La costumbre hay que ir ya poquito a poco. Ahí, avanzando. Ok. Bueno, pues, ¿qué estudiamos el pasado miércoles? Empezamos, ¿verdad? Empezamos allí con la caída de Babilonia. Anuncia este capítulo, el 18, la caída definitiva de Babilonia. Ahora, ¿de quién? ¿De la ciudad de Babilonia? No. Hemos estado hablando que hay varias corrientes de pensamiento con relación a esto, y una es que piensan algunos, que eso es esta minoría, que Babilonia es una ciudad reconstruida, la misma ciudad que está actualmente en ruinas. Bueno, de hecho, la ciudad de Babilonia, el 85% de la ciudad de Babilonia aún ni siquiera se ha excavado, no se ha excavado, está allí la parte solamente que está en ruinas y que se podría ver, es una parte muy pequeña. Pero bueno, Babilonia, hay algunos que piensan que va a ser reconstruida, pero realmente eso no es lo que nos dice el contexto de la palabra de Dios. Mientras más tú te adentras en la lectura de este capítulo 18, te darás cuenta que no significa Babilonia como ciudad, sino Babilonia como el sistema mundial que está en contra de Dios, como el sistema mundial corrupto, como el sistema mundial rebelde. Y en estos versículos que leíamos el pasado miércoles, un ángel declara la destrucción, pero llama a los cristianos, podríamos decir, de aquel tiempo, a su pueblo, dice: salid de ella. ¿Para qué? Para no participar más de su pecado ni recibir sus plagas, porque el orgullo y la maldad de esta gran Babilonia, de este sistema mundial, y su destrucción también al mismo tiempo llegará de una manera repentina. Como dice el versículo 8, que fue el último que estudiamos el pasado miércoles, que dice que llegará en un día. Recuerden que no significa exactamente que sea en un día de 24 horas. Vamos a ver más adelante también otros puntos que nos hablan aquí con relación al tema del tiempo. Y bueno, el versículo 8 dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. O sea, todas estas cosas caerán repentinamente, porque poderoso es Dios quien la juzga. ¿Y qué hablamos de esto? Si hubiese, por ejemplo, un tribunal terrenal para juzgar a Babilonia, ¿qué pasaría? Pues los tribunales, recuerden que están corruptos también, y por muy injustos que podrían parecer, el tribunal humano siempre es propenso a cometer errores y a realizar y hacer injusticias. O sea, esto es un tema directamente divino, un tema de Dios. Dios es quien va a juzgar estas cosas. Ahora, quiero detenerme un poquito
allí para revisar un poco la actualidad de lo que estamos diciendo. O sea, el día de hoy, estamos en el siglo XXI, estamos en agosto del año 2026, y vamos a ver un poquito más, porque cuando miramos nuestro mundo, realmente no podemos decir que estamos ya presenciando exactamente lo que nos está diciendo Apocalipsis 18, no está plenamente establecido este tiempo, falta todavía porque esto va a ser, recuerden, en la gran tribulación, en los 7 años después que la iglesia sea levantada, pero sí podemos observar la manera en que se están desarrollando las condiciones económicas, las condiciones tecnológicas, las condiciones políticas y las condiciones religiosas también en estos tiempos, que hacen perfectamente posible el escenario que nos estaba describiendo Juan hace aproximadamente 2000 años. Hace 2000 años de esta profecía, casi, de esta profecía de Apocalipsis, y estamos viendo cómo se están tejiendo todas las cosas, se están conformando todas las cosas en este mundo para dar lugar ya a la gran y al paso de la gran tribulación. Actualmente vemos incluso un mundo cada vez más intercomunicado. ¿Por qué vemos? Y bueno, intercomunicado con el tema del comercio. ¿Por qué decimos que está intercomunicado? Cuando algo está intercomunicado es que uno depende del otro. Y fíjense, si este mundo está intercomunicado, que el conflicto entre dos países ha hecho temblar prácticamente a 195 países aproximadamente que existen en todo el mundo. Estados Unidos e Irán están en un conflicto, y allí por el estrecho de Hormuz pasa un porciento enorme del petróleo que utiliza el mundo entero para sus actividades normales. Sin embargo, hay un conflicto tremendo y el mundo entero pues ha estado, bueno, ya las cosas han estado un poco más estables por medidas que se han tomado, pero fíjense lo que un conflicto solamente entre dos países podría provocar en el mundo entero. Por eso digo que la economía en el mundo está interconectada de tal manera que cualquier problema, cuando empezó la pandemia, ¿qué pasó entonces con los productos? Bueno, pues a ver, para poder comprar los productos necesarios para la casa, muchas veces los productos de aseo, los productos, otras cosas que se perdieron completamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay una interconexión importante allí. Entonces, vemos un mundo también actualmente que está seducido. ¿Por qué? Por ejemplo, por el lujo. Muchas personas, pues, lo que quieren es cada vez más lujos. Ya realmente no nos parece imposible que nos controle de tal manera que incluso si el gobierno o los gobiernos del mundo quieran saber qué es lo que usted compra, qué es lo que usted vende, si es que vende algo, cuáles son sus gustos, pues simplemente tienen que buscar a lo mejor allí en su cuenta de internet, y ya pues ahí sale todas las cosas, sale absolutamente todo su historial. ¿Cuáles son las búsquedas que usted hace, por ejemplo, en Google, o que usted busca por la inteligencia artificial? Pues todas esas cosas están absolutamente controladas. Y si ellos quieren saber de tu vida, ellos van a saber este país, y los países desarrollados pues lo van también a saber. Por eso el llamado de Dios sigue siendo salir de ella. Ahora, ¿de quién? Salir de ella, pueblo mío, le menciona allí. O sea, la iglesia realmente no debe vivir una cosa importante. La iglesia no debe vivir atemorizada buscando fechas. Saben que hay muchas sectas que han buscado a través de los años, han buscado fechas del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos estar buscando fechas, sino nosotros tenemos que estar separados del espíritu de este mundo. Esa es la separación que sí nos manda la palabra de Dios. Separados del espíritu de este mundo, esperando a Cristo como si Cristo viniera hoy, como si Cristo viniera ya en este instante. Cristo realmente está a las puertas, Cristo está ya por llegar. Cristo no retarda. La palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que algunos procedan, dice, al arrepentimiento. Pero bueno, vamos a ver los siguientes versículos, lo que hemos leído en esta noche. En primer lugar, quiero decir que los versículos del 9 al 20, lo que vemos allí en estos versículos, más bien es lamentación por la destrucción de Babilonia. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Que las personas no se lamentan por su pecado.
La gente solamente se lamenta por sus pérdidas. Así que esto vamos a verlo más adelante. Vamos a ver y vamos a comenzar con el versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ahora, cuando habla de reyes, ¿a qué se refiere la Biblia en este sentido? Lo hemos visto otras veces. A los gobernantes, exacto, a los políticos, a los líderes de este mundo. Y aquí nos dice que llorarán cuando vean su destrucción. Entonces, la destrucción de Babilonia. Ahora, este es el momento que marcará el fin ¿de quién? Del sistema del anticristo o de la bestia. Es lo mismo. Recuerden, la bestia y el anticristo es la misma cosa. Ahora, este tiempo marcará ya allí, al final de la gran tribulación, el final ya de este sistema del anticristo, y con este fin, por supuesto, también va a acabar todo el poder que ellos ostentan, que ellos tenían, que ellos tienen. Entonces, esto será realmente una crisis mundial sin precedentes. Bueno, todos los que estamos aquí presentes quizás hemos vivido crisis de los gobiernos, de los estados, crisis mundiales. Hay otros que han sufrido quizás. Bueno, la crisis mayor que sufrió este país, Estados Unidos, fue la crisis de los años 30, la llamada la Gran Depresión. La Gran Depresión que comenzó con la caída de la Bolsa de Valores en el año 1929, de la Bolsa de Valores de allí de Nueva York, y mucha gente y muchas empresas quebraron, muchas empresas perdieron su dinero, muchas personas perdieron sus empleos también, y realmente se desató una crisis sin precedentes en la historia del país. Y así fue. De hecho, el desempleo llegó al 25% de desempleo, y la pobreza se extendió por todo el país, hasta que vino un hombre llamado Franklin Delano Roosevelt, que fue electo en el año 1933. De hecho, fue el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha permanecido más de 2 mandatos, más de 2 periodos en la presidencia. Y él, bueno, pues hizo algunos programas, realmente un programa muy importante que se llamaba el New Deal, o el nuevo convenio, el nuevo negocio. ¿Por qué? Porque esto hizo programas de beneficio para todo el país, donde empezó entonces la recuperación económica, la recuperación financiera gradualmente, hasta que, bueno, pues todas las cosas se pusieron en orden. De hecho, hay algo un poco paradójico, y es que ya un poco más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, que fue cuando comenzó, pues las cosas se estabilizaron en este país, porque aunque Estados Unidos facilitó armas a sus aliados, pues entonces mientras pasaba eso, pues el país entonces formaba y tenía riquezas, y entonces se estabilizó un poco en este sentido del país. Pero bueno, esta crisis de la que habla Apocalipsis 18, vemos que no tendrá igual, o sea, no tendrá paralelo en este mundo. Será una crisis totalmente diferente, más fuerte, más acérrima, y una crisis realmente de lo que hará. Bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando con los mercaderes y con todas las demás cosas. Dice que llorarán y harán lamentación sobre ella. Entonces, ¿qué significa llorar? Bueno, llorar es derramar lágrimas. ¿Y qué significa lamentar? Bueno, estuve buscando la palabra lamentación o lamentar en el griego. Fíjense, la palabra lamentar es la palabra griega kopsonte. Nos suena un poco raro, pero fíjense, esta palabra kopsonte no describe solamente estar triste. O sea, la palabra kopsonte significa golpearse el pecho con fuerza. Ustedes no han visto que hay personas como si fuera golpeándose el pecho con fuerza. Bueno, esta es la idea de la palabra lamentación aquí en este versículo. Claramente nos dicen que llora por Babilonia. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloran por Babilonia? Lloraban por los beneficios que estaban obteniendo de Babilonia, de este sistema mundial. No por los pecados, como les decía anteriormente, no por los pecados cometidos por ellos mismos, sino se están lamentando. ¿Por qué? Porque ya no van a recibir los mismos beneficios que obtenían anteriormente. Vamos a ver el versículo 10. A los guerreros, por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque una hora vino su juicio. ¿En cuánto tiempo dice? Ahora. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia maneja? Primeramente dijo 24 horas, o sea, un día.
ahora dice una hora. Vamos a ver, bueno, aquí continúan los lamentos. Entonces, vemos que se asombran ante la grandeza, ante la magnitud de su pena, allí de su abatimiento, de su aflicción. Dice, porque en una hora vino tu juicio. Y aquí enfatiza especialmente que la rapidez, la brusquedad con que se van a realizar estos juicios o este juicio sobre Babilonia. Y como les decíamos, esto no nos obliga a comprender ni a entender que esto significa que es una hora de 60 minutos, porque esto realmente lo que puede expresar es un espacio brevísimo de tiempo. El Señor no va a estar con un reloj diciendo, bueno, ya a la hora, ¿se dan cuenta? O sea que esto es simplemente una forma de expresarlo. Y esta misma idea del tiempo la menciona el versículo 8, cuando dice que es un día. Luego en el verso 17 y en el verso 19, que vamos a estar estudiando el próximo miércoles, también habla acerca de una hora, y se menciona una hora. O sea, me refiero a que esto va a ser, después de lo que dice la palabra, en un instante. Vamos a ver el versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora, ¿qué es lo más triste que puede tener un mercader, un comerciante? No vender, ¿verdad? Imagínense, Google, usted que tiene su mercancía y sus cosas, y compra su pan, y allí compra huevos, compra cebolla, y de momento usted prepara unos desayunos ahí espectaculares, que de hecho no quieren estos días desayunar allí con usted, pero me tiene que cobrar, si no, usted sabe que no voy. Y entonces, allí, preparando allí un desayuno riquísimo, y de momento nadie viene. Qué triste. Entonces, lo más triste que puede pasar a un mercader es que su mercancía no se venda. Esto no es nuevo, porque recuerden que actualmente hay muchos mercados en el mundo que diariamente cierran sus puertas porque quiebran de alguna manera por falta de ventas. Sin embargo, en este mundo hay mercaderes establecidos, pero estamos hablando a niveles también superiores, y personas que han hecho, por ejemplo, convenios con los gobiernos, con los estados, que son grandes empresas y son convenios de muchos años y son convenios multimillonarios. Por ejemplo, por poner un ejemplo así más o menos por arriba, los convenios de la FPL, los convenios, por ejemplo, de las carreteras, los convenios estatales, que son convenios multimillonarios y son convenios de muchos años, también contratos que se firman por muchos años, y que estas personas jamás van a sospechar que sus comercios van a caer de forma estrepitosa en aquellos tiempos, en un tiempo también tan breve. Por eso los lamentos de ellos, porque han perdido todo su dinero, han perdido todos sus recursos. Y aquí vemos que se ha desvanecido completamente la esperanza de sus beneficios. Y entonces, bueno, pues eso es lo que sucede en el mundo, que están pensando solamente en los temas materiales, y eso no les deja pensar, no les deja ir más allá. No se dan cuenta que más allá de todas esas cosas existe el Señor, existe un Dios que es el que va a juzgar todas estas cosas. Entonces, yo no digo que las cosas y la mercadería sea mala, al contrario, todo es bueno, pero los que han dejado a Dios y han ido detrás de las cosas materiales por falta de ir a buscar a Dios, entonces van a sufrir estas consecuencias en este tiempo. Ahora, ¿cuáles son esos recursos o esos productos de los que habla aquí que se van a perder? Bueno, pues los dice los versículos 12 y 13. Dos hermanos más que me lean los versículos 12 y 13. De oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombre. Fíjense cuántas cosas. Ahora, yo creo que la lista esa que está dando aquí en estos dos versículos parece incluir prácticamente casi todo el comercio mundial. Entonces, ¿qué dice? Y metales preciosos, joyas, tejidos, madera, marfil, cobre, hierro, mármol, cereales, ganados, carros, esclavos y vidas humanas. Hay un detalle en esta lista, ¿con qué termina?
Almas humanas. O sea que este sistema comercial del mundo llega al punto de convertir incluso las vidas humanas en mercancía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si miramos lo que está pasando en estos tiempos, en este mundo, tanto incluso en la iglesia apóstata, la palabra de Dios nos habla acerca de la iglesia apóstata, ¿verdad? Conjuntamente con el mismo mundo, los dos son culpables de traficar con almas humanas. Por cualquiera dice, bueno, el tráfico de personas, ahí, por ejemplo, cuando yo llegué a España, yo recuerdo que estando allí trabajando en ciertos lugares, había muchas personas que venían de Europa del Este y había muchas empresas grandes que les contrataban para trabajar en sus empresas de construcción, pagándole una miseria. Entonces, ellos trabajaban solamente en un apartamento, allí, en un edificio, a lo mejor podían vivir hasta 15, hasta 18 personas, allí apiladas en telas y en colchonetas y cosas. Sobre todo gente de África también, y de esos lugares, y de Sudamérica, de muchos lugares también, viviendo bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque explotaban a esas personas. Entonces, eso es una manera también del tráfico humano, aparte de todo el tráfico humano que nosotros conocemos también en todo el mundo. Entonces, en este caso, por ejemplo, de las iglesias apóstatas, vemos a la iglesia que vende indulgencias, a la iglesia que dice que si tú das más dinero por tu familiar, mientras más dinero tú des por el familiar, pues más rápido pasa entonces de ahí del purgatorio para el cielo. O sea, herejías, mentiras, engaños, que suceden, y cuántas cosas más que ustedes también conocen y ya hemos hablado anteriormente. Y por otro lado, bueno, pues el mundo de los negocios mediante la explotación. Entonces, es interesante que más de la mitad de los recursos que nos hablan aquí en estos dos versículos, el 12 y el 13, estén presentes en uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Están presentes en Ezequiel, en el capítulo 27. Entonces, allí en los versículos del 12 al 22. Pero fíjense, Ezequiel 27 nos habla de la caída realmente de una gran ciudad. Habla de la caída de la ciudad llamada Tiro. ¿Recuerdan Tiro? Tiro y Sidón, bueno, Tiro era una ciudad fenicia que estaba en la zona occidental del Líbano. Era una ciudad allí que tenía mucha mercadería, allí en las costas del Mediterráneo. Y bueno, pues era famosa precisamente por eso, por sus comercios, era famosa por sus barcos, era famosa por su prosperidad, por sus enormes riquezas, pero su prosperidad y su lujo trajo como consecuencia que Tiro fuese una ciudad llena de orgullo. De hecho, una de las cosas que pasó con Tiro y por eso provocó su destrucción fue cuando se alegró de la caída de Jerusalén. Bueno, les dejo allí para que estudien después en Ezequiel 27. ¿Cómo, perdón? El castigo, exacto. Entonces, por eso Dios anunció su juicio mediante Ezequiel. Ahora, no es que Ezequiel esté anunciando la caída de Babilonia, o sea, no es una profecía para Babilonia, simplemente está anunciando y está aquí, podríamos decir que el Tiro realmente lo que funciona es como si fuese un antecedente histórico y un antecedente profético de las cosas que sucederían posteriormente para Babilonia. Más o menos son temas y cosas más o menos iguales. Entonces, de la misma manera que Tiro significaba la prosperidad económica en su tiempo para aquella ciudad, el lujo comercial internacional de los cuales la misma ciudad de Tiro ostentaba, bueno, y finalmente cayó bajo el juicio de Dios. Bueno, pues Juan aquí en el Apocalipsis entonces nos habla de esta Babilonia y es el mismo patrón que se describe para hablar acerca de la caída de Babilonia en el capítulo 18 que estamos estudiando. Pero recuerden que esta caída de Babilonia es muchísimo mayor en magnitud y en todos los sentidos que el castigo que sucedió con Tiro. En el verso 12 nos dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, cuántas cosas, ¿verdad? De púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. No vamos a detenernos en cada una de estas cosas, porque nosotros sabemos lo que es el oro, todo el mundo sabe lo que es la plata, todo el mundo conoce el comercio. Hay algunos de los que más siguen estas cosas que incluso saben el precio internacional y cómo sube el precio del oro, el precio del platino, el precio de la plata y todas estas cosas. Pero por ejemplo aquí menciona la púrpura. ¿Recuerdan la púrpura?
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la púrpura era con lo que se teñía aquellas telas, y las telas mismas se llamaban púrpuras también, que realmente eran telas que se teñían con un tipo de ostras muy específicas. Y no sé si ustedes recuerdan a una vendedora de púrpura, llamada ¿cómo? Lidia. Lidia era vendedora allí de púrpura y de telas finas, de telas caras. El mármol, por ejemplo, siempre se importó de África, se importó de Grecia, se importó de Egipto, las grandes canteras de mármol que existían allí. En el verso 13 vemos una palabra que a lo mejor muchos de ustedes no han escuchado, que es el olíbano. Las demás cosas quizás sí, pero ¿qué es el olíbano? El olíbano es una resina de una planta que se utilizaba en perfumería, en alta perfumería, porque tenía un olor muy agradable y entonces, bueno, se utilizaba incluso para quemarla como tipo incienso y entonces daba mucho olor, y también se utilizó y se utiliza también hoy día para hacer perfumes muy caros. Entonces también nos habla allí de, al final, de esclavos y almas de hombres. Es interesante, amados hermanos, que en el tiempo, bueno, que la esclavitud fue abolida, porque desde cuando la esclavitud fue abolida, hace ya muchos años. Entonces, aún así, en aquel tiempo de la gran tribulación, aquí nos habla que existirán esclavos también. Esclavos, porque eso será parte del comercio mundial depravado que existirá también en aquellos tiempos, provocado por el anticristo. Vamos a leer ya los 3 últimos versículos, 3 hermanos más, por favor, que me lean el 14, el 15 y el 16. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más la hallarás. Los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Bueno, esto más o menos es el resumen de lo que hemos venido estado hablando, ¿verdad? Entonces, aquí realmente ya no hay muchas cosas que explicar, simplemente recordar que simplemente vemos allí a los hombres de negocios que se están lamentando por la pérdida de todos sus recursos, porque se han desvanecido completamente todos los beneficios esperados por cada uno de ellos, y que sus riquezas, su esplendor y todo lo que tenían se han desvanecido de una forma repentina. Recuerden que hablamos, y lo dice aquí, en una hora, en un momento, y esto será para siempre. Y aquí nos dice también que recordarán que, bueno, pues su época de esplendor, cuando tenían muchísimas cosas, cuando tenían muchísimos recursos, dándose cuenta de que el oro, las riquezas, el lujo y las piedras preciosas y las perlas y todas esas cosas, pues ya no forman parte de su entorno, ya no forman parte de su vida, ya no forman parte de lo que ellos estaban acostumbrados a disfrutar. Así que, hermanos, son profecías bíblicas que llegarán en aquel tiempo donde las personas han llegado al punto, y lo conocemos todos, de reconocer a las riquezas como su propio Dios. Tener a las riquezas como el escudo que les va a proteger ante las crisis del mundo. Sin embargo, ellos se van a encontrar en un momento donde quienes serán juzgados, quien va a juzgarles no va a ser el hombre, sino que va a ser el mismo Dios. Y Dios, los juicios de Dios son perfectos. ¿Por qué les va a juzgar Dios, entre otras cosas? Ya lo hemos dicho otras veces. El hombre intenta y tendemos a ser un poco condescendientes. Pero cuando Dios marca un juicio, es un juicio para siempre, un juicio definitivo. Y cuando Dios dice que va a terminar y acabar con todo, pues lo va a hacer. Si fuésemos nosotros los hombres los que emitiríamos ese juicio, a lo mejor le dejamos pasar alguna, bueno, mira, te vamos a quitar el negocio del oro, pero te vamos a dejar de perlas para que no te mueras de hambre. Pero bueno, ¿por qué? Porque tenemos un corazón diferente. Pero Dios no, Dios sí es justo, y Él sí va a aplicar su justicia de una forma irremediable y definitiva sobre estas personas que no quisieron aceptar, ni siquiera viendo
todos los acontecimientos, todos los juicios emitidos por Dios a través de las trompetas, de las copas, etc., de los sellos, ni siquiera viendo todo ese juicio, ni siquiera viendo que esas personas se arrepintieron en aquel tiempo. Por lo cual, nosotros, como iglesia, sigamos preparados para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque los que queden aquí en la tierra en esos 7 años, pues van a lamentar precisamente, muchos de ellos van a arrepentirse, pero la mayoría, dice la palabra de Dios, que tendrán sus corazones petrificados, sus corazones totalmente duros, y en vez de alabar a Dios y darle gloria a Dios, recuerden anteriormente como hemos estudiado, lo que hacen es blasfemar en contra de Dios, y es un poco contraproducente, porque ¿cómo vas a luchar contra aquel en el cual tú no creías? ¿Verdad? Si estás viendo que Dios está haciendo las cosas, ¿cómo es que vas entonces a luchar en contra de Dios? O sea, la mente humana y el anticristo también, y toda esta influencia hará que las personas tengan su mente totalmente turbada y no vean y no se den cuenta de todas estas cosas. Así que bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Dice, ay de los ricos de este mundo, Sí. que van a ser juzgados. Sí, dice que el mismo Señor decía que es más difícil que un rico entre en el cielo, no quiere decir que no entre, pero es más difícil que un rico entre en el cielo y no un camello por el ojo de una aguja. Yo recuerdo a mi pastor, cuando éramos niños, él le explicaba esto para que nosotros pudiésemos entenderlo. Y por supuesto, el ojo de aguja en aquellos tiempos eran unas aberturas en las murallas de las ciudades fortificadas que solamente cabía un hombre. Era un agujero pequeño que solamente cabía un hombre. Pero un camello es un animal que dobla en la altura al hombre y es muy grande y no cabía por allí. Entonces, lo más probable es que se está refiriendo a que ese camello es muy difícil, casi imposible, que entre por el ojo de aguja, por esos lugares. Entonces, el pastor decía, y no sé, quizás las personas quizás que tengan un poco más de edad, había un hilo en Cuba que era de marca camello. ¿Nunca viste eso? Yo lo vi cuando era niño. Nadie lo vio. Usted nunca vio la marca camello. Era una marca. Se llamaba camello. ¿Pero por qué camello? Porque era un hilo grueso. Un hilo más gordo de lo normal con el que gozan las mujeres. Y, por supuesto, es muy difícil que un hilo camello de eso entrara por el ojo de una aguja. ¿No? Pero en los tiempos del sur, las agujas esas modernas no existían. Pero él dice el pastor que prefería pensar en un camello de este tamaño y una aguja de este tamaño. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en los cielos. Ahora, la palabra de Dios tiene promesas también para los ricos. Dice, a los ricos de este mundo que no se han dado a las riquezas, les mando, les ordeno, y entonces que no pongan su fe, su esperanza en la riqueza de este mundo. O sea que hay muchas personas en el mundo que sí son personas que tienen mucho dinero por circunstancias, porque lo han estudiado, porque se han esforzado, porque han heredado, muchas cosas también. Y entonces, bueno, pues hay esas personas, ¿por qué? Pues con el lujo, con la riqueza, con todas esas cosas, la mayoría de las personas se olvida de Dios. Ponen los ojos en las cosas materiales porque piensan que ya con eso resolvieron absolutamente todo. Hay personas que se acercan a las iglesias porque están demasiado pobres, por ejemplo en Cuba y en estos lugares, y las iglesias empiezan a repartir unos jaboncitos, o le dan aceite, o le dan algo de donación, y las personas se acercan a las iglesias simplemente porque le están dando, pero no son personas genuinas. Pero ¿saben qué? Las iglesias lo aceptan. ¿En qué sentido? Así de esa manera hay muchas personas que se han acercado y han conocido a través de Dios. Es así. En mi iglesia en Cuba hay un sistema de misioneros que de aquí que radican aquí y están ayudando a las personas más necesitadas que viven cerca de la iglesia. Y en un momento muchos viven y muchos van por lo que le están ayudando y le están dando, pero hay muchos de ellos que no faltan unos amigos y que van a la iglesia y han recibido a Cristo. Y entonces ha sido gratificante para la iglesia. A pesar de que vivieron otras cosas, pues han conocido al Señor. Nosotros teníamos un banco de alimentos en España también. Era un cuarto
allí completamente como si fuera un aula, y estaba lleno de alimentos también. Yo iba mensualmente y recogía 1,5 toneladas de alimentos. Aceite de oliva, puré de tomate, arroz, leche, latas de diferentes tipos, muchísimas cosas. Y allí repartíamos a muchas personas, y muchos, por supuesto, de que no eran cristianos, iban allí y se beneficiaban de ellos, pero también llegaban a la iglesia y recibían la palabra, que es lo más importante. Pero bueno, el Señor, recuerde que cuando fue a Capernaum, después de haber alimentado a los 5,000, ¿qué pasó? Él se retiró a descansar. Los discípulos después se fueron detrás de él y lo encontraron. Y después fue la multitud preguntándole a Jesús, ¿cómo viniste hasta aquí? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? Y Jesús les justigó porque les dijo, ustedes vienen a mí por la comida. Entonces ahí Jesús le dijo claramente que lo más importante no era la comida, o sea, lo más importante era el alimento, sino, y entonces bueno, pues el mundo está igual. El mundo muchas veces, pues, en nombre de Dios hace negocios, en nombre de Dios hace muchas cosas. ¿Para qué? Para buscar beneficios. Así que vamos a tener que tener también presente estas cosas y cuidado también con todo esto, porque en los últimos tiempos ocurrirán cosas que nosotros no nos imaginamos. Y están cambiando tanto las cosas que yo he visto que hay personas que han caído presos, que están aislados del mundo exterior. Solamente están 4 o 5 años. Cuando salen de la cárcel ven un mundo totalmente diferente al mundo que está. Entonces nosotros no nos asombra porque estamos diariamente viendo lo que está pasando. Pero solo basta con estar aislado de este mundo. No tiene que ser 5 años, 1 año nada más, 6 meses. Y ya verán el progreso y las cosas que están sucediendo a pasos agigantados. Y lo peor de todo es que lo que se está en el mundo es deteriorando. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista moral. Se está deteriorando cada vez más. Y a las personas ya no les interesa que tú y tu familia padezcan. Lo que les interesa a esos mercaderes es precisamente obtener cada vez más riquezas, más y más riquezas. Pero bueno, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, sabiendo que nuestra riqueza principal es nuestro Señor Jesús. Y que Él es quien nos va a llevar a nosotros a su seno en el momento entonces en que la iglesia va por el mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna otra cosa? ¿Alguna valoración? ¿Algo que decir? Bueno, pues vamos a recoger las ofrendas. Si alguien quiere hacer una pregunta. Aprovecho para recordar que también la hermana Neva, la mamá de nuestra hermana Ruth, pues está ingresada también. Está ingresada, estaba un poquito malita, así que llame a la hermana Ruth para que le pregunte cómo está su mamá. Vamos a cantar un himno para terminar. Bien, vamos a cantar este himno que es el 468. 468. Hallé un buen amigo.
Marcela. Marcela, ¿quieres decir algo? Gracias, Padre, te damos, Señor. Gracias por el día más bendita, porque nos permite estar aquí en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Gracias por tu palabra, porque ella es fiel, Señor, y confronta nuestras vidas. Gracias porque eres puro para nuestras vidas también y permite que siempre podamos poner a por práctica hacia hoy, Señor, y seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Gracias por tu inmenso amor, porque grandes cosas tienes para nuestras vidas, Señor, y lo creemos así. Ahora llévanos con bien hacia nuestros hogares y sé con cada hijo tuyo tu altar enfermo, Señor, necesitado, y que tu gracia siempre esté con nosotros. Como te Salmo 121, siempre guarda nuestra entrada, nuestra salida, de ahora para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermano. El coro, tenemos ensayo ahora.